Buenas tardes. Nos estamos conectando una vez más en el Café Psicomotor. Ahí se están uniendo. Bienvenidas, bienvenidos a esta tarde de Café Psicomotor. Esperando que se sume Ernesto para charlar un poquito con él. Lana, Steffi, Jay, ¿cómo va? Hola, Vale. Ahí estamos esperando que se sume. Ahí le estamos. Taram, taram. Hola, Buenas tardes. bueno, ¿cómo estás? Muy, Qué muy lindo bien. día. Nos acompañó la tarde, sí. Eh, Bueno, de Simón, parte de Vale, de parte mía, de este espacio Habitarte, te queremos dar la bienvenida y agradecerte muchísimo la participación de hoy. Estamos con muchas ganas, ansiosas de poder escucharte y estamos viendo que se van sumando también a la charla. Así que bueno, los comentarios están activos para quien quiera saludar, preguntar. Acá esta conversación la armamos entre todas y todos. gracias, qué placer. Bueno, eh, gracias a ustedes por invitarme. Me gustó la propuesta, me gusta este, lo que hacen y esta propuesta, hablar informalmente. Bueno, igual estoy de movida con esto de la historia y de la trayectoria, ¿no? Porque te cuento que hace poco, contemporáneamente a la invitación de ustedes, se conecta un profesor de educación física de Olavarría, que es donde yo hice la carrera, mi carrera de base, que también está tratando de hacer una historia de la institución, del instituto donde estudiamos, ¿viste? Y ahí me conecté con profesores de aquella época, ¿no? Y así que estoy un poco de movida en cuanto a la cuestión de la trayectoria. Pero bueno, acá estamos. Sí, nos atraviesan nuestras historias personales, así que te voy a dar el pie para que te puedas presentar como Sí, quieras presentarte. bueno, si me permitís, primero me voy a tomar un mate porque era con café o con mate, ¿verdad? Sí, sí, yo Mm, tengo agüita, bueno, el agua psicomotriz. el agua Cualquier infusión psicomotriz. de vida vale. Bueno, creo que por ahí podría empezar por decir cómo me acerqué a la psicomotricidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se van a desplegar distintas posibilidades para hablar. Yo me acerco a la psicomotricidad a partir de tomar un cargo en educación especial a principios del año 77, 1977. Eh, ¿Qué pasó? Yo tomé un cargo de educación especial y ahí había chicos, generalmente Down, con muchas dificultades y a mí, fundamentalmente, la inestabilidad fue psicomotriz. Además, después supe, ¿no? De eso, este, no podía resolver, no podía abordar esas situaciones de toma y deja, de estar acá, estar allá, básicamente eso y otras cosas. Entonces yo pensaba que sentí
que mi formación como profesor de educación física, yo me había formado en una carrera muy rigurosa como alumno interno, pero no estaba preparado para eso, más allá de una pasantía que hice en las prácticas pedagógicas, que fue terrible. Entonces, los pacientes o los alumnos de esa época no eran tan, digamos, se notaba que la atención temprana no funcionaba tanto, ¿no? Entonces eso me llevó, de repente un día aparece un artículo en el diario, un aviso en el diario, promoviendo, ofreciendo un curso de psicomotricidad. Bueno, voy, me acerco, ese era abril de 1977, y ahí nos comunican a todos que se había fundado la Asociación Argentina de Psicomotricidad. Así que yo caigo en el mismo, aparezco en el mismo momento en que se funda la Asociación Argentina de Psicomotricidad. Nos invitan a asociarnos, firmo, y desde ahí hasta acá, digamos, quedé, ¿no? Eh, Ahora, eso eran unos cursos, ahí conocí a Mirta Chopra, a Lisa Esparza y a Amalia Petroli. Estos eran unos cursos que daban ella. Es importante, esto es muy relevante, de que a partir de esos cursos se va a desprender dos cosas. Uno, la creación de la Asociación Argentina de Psicomotricidad. Mirta lo ha explicado de diversa manera. La última vez que yo la escuché en esto fue, digamos, que se genera dentro de ella fundamentalmente, el grupo fundador era más amplio, ¿no? Eran como 10 personas. Pero esas tres eran las que daban los cursos. Y hay como una tensión, según lo que explica Mirta Schockler, entre la visión educativa y una visión terapéutica. Y esto tiene que ver, digamos, con la procedencia, desde mi punto de vista, ¿no? Yo ya estoy hablando desde mi mirada. Sí. Porque es algo que después se siguió manifestando, ¿sí? De algún modo. O sea, la resolución de los campos terapéuticos, que después fue clínico y educativo, y digamos, contemplándolos como dos campos propios de acción de la psicomotricidad, digamos, llevó todo un tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y es importante que el modo de resolución, porque esto se desprende de la explicación de Mirta Schockler, haya sido la creación de una asociación. No fue una fundación, no fue, no sé, cualquier otra institución. Entonces, se ha dicho, la Asociación Argentina de Psicomotricidad, una institución privada. Sí, privada, pero con un objetivo público. Es decir, con estatutos, ¿no? Por lo tanto, tiene una función pública. Y esto es una donación en realidad. Y yo estoy sumamente agradecido por ese acontecimiento, porque eso es una donación que hacen, en vez de cerrarlo a un proyecto personal, privado, ¿no? Como podría haber sido legítimamente, arman una asociación. ¿Y qué ocurre? Inmediatamente después de la fundación, empiezan a converger otros actores acá. Y ahí aparecen Débora Schoge, Leticia González, Daniel Kalmer, Sí. Jorge Garbá. Se había sumado, otros colegas y otras colegas también se sumaron a la charla, así que estarán rememorando aquella época de inicio, Sí, ¿no? De educación de lo que vino después. qué bueno. No, la pasa que estoy tan enfrascado en hablar que por ahí no, pero un saludo afectuoso para todos después. Eh, bueno, ¿por dónde andaba? Y se suman. Entonces, esto es lo que a la distancia eh, yo veo como el origen de un movimiento disciplinario. ¿Sí? Bueno, porque, ¿qué pasó?
esos cursos originales, que después de esos cursos, por injerencia, digamos, de la gente que va entrando, ¿no? Eh, no tanto como alumnos, sino los que entran como profesores, Débora Schoch, Leticia González, Jorge Garbaz y otros que no recuerdo, Diana Cordon desde el psicoanálisis, no sé, es muy vasto por eso. Entonces, esto era, la composición de estos grupos era heterogénea, porque éramos eh, personas provenientes del campo de la salud y del campo de la educación. Además, se acercan otras personas provenientes de distintas modos de ver, modos de ejercer, ¿no? Esto que todavía no estaba, y esto es algo a develar, ¿no? Como la función de un psicomotricista. Es decir, yo no fui a buscar un curso para formarme como psicomotricista. Yo creo que mis compañeras y compañeros, tampoco, no sé. Esto es algo a develar, ¿no? Pero en realidad yo no fui a... Creo que el nombre del psicomotricista, ¿no? Es una decisión que se adopta eh, en el transcurso del tiempo y me parece que es contemporáneo a Francia. En esto es contemporáneo a Francia. Y esto es muy importante. Había el antecedente legítimo y legal, digamos, es el profesorado de Córdoba, cuyo Sí. título legal era profesor de educación psicomotriz. Entonces, yo no sé, y esto también es a develar y sería interesante, digamos, articular, cuando los colegas y las colegas, los queridos hermanos cordobeses, se empezaron a llamar psicomotricistas, ¿no? Pero claro, yo lo que sé de la historia es que Dalila de Costalá, la pionera de la psicomotricidad argentina, legítimamente, que introduce la psicomotricidad en la Argentina en el campo de la educación especial, digamos, lo que pensaba, lo que escribió, es que la psicomotricidad era una parte de la ciencia de la educación, ¿no? Eh, entonces, esto de ser psicomotricista, ¿no? Creo que fue una decisión. Yo recuerdo, porque estaba en una, digamos, a pesar de estar en una nebulosa, ¿no? Pero recuerdo, esto porque no participé directamente, pero recuerdo haber presenciado debates de mis compañeras, sobre todo las provenientes del campo de la salud, que hablaban de cómo llamarse. Claro, ¿Cómo? ahí me imagino que en la formación fuera como el terreno que se fue abonando. Gente que le dio curiosidad, algo la convocó, o lo psico, o lo motor, o la unión, que no era simplemente una unión que después devino en otra cosa, digamos, superando esos paralelismos, digo, bueno, nos encontramos con la psicomotricidad y cómo la construimos. Me imaginaba toda esa escena de los encuentros Sí, de no. teoría, práctica. En realidad no nos planteábamos tanto como vos decís, ¿no? Era más elemental. Vos pensá que nosotros, incluidos nuestras profesoras y profesores, con los cuales teníamos diferencia de edad, pero no tanto, digamos, en algunos casos más, en otros casos menos, hasta ese momento y hasta el año 83 habíamos vivido prácticamente todas nuestras vidas en dictadura, ¿eh? Con algunas primaveras democráticas siempre golpeadas, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de un país que a ese momento estaba militarizado, ¿eh? Y eso impregnaba distintas concepciones, las concepciones y las prácticas.
Sí. No puedo desplegar esto en profundidad, pero esto ocurría así e incluso ha sido recuperado por alguna comisión directiva, está en la página web esta aseveración mía, ¿sí? Eh, entonces era el orden del miedo, el miedo y la desaparición del cuerpo. ¿Eh? Eh, Ahora, de manera que esto cumplía otra función, que yo, digamos, lo digo desde un punto de vista personal, pero no pretendo generalizar, pero a mí me parece que para todos fue un espacio de intercambio, ¿eh? Fue un espacio para hablar. Cuando se Mm. imponía el silencio, a nosotros nos permitió hablar desde lo profesional. Y muy interesante, porque fíjate, vos sabés lo que es del campo de la salud, distintas disciplinas, del campo de la educación, distintas formaciones. Esto hizo a una riqueza en el intercambio impresionante, porque en esas clases, digamos, había intercambio, había debate, ¿no? Había una necesidad de hablar, centrado en lo profesional y particularmente referido a lo nuestro, en el tema más del cuerpo. ¿Eh? O sea que de entrada la Asociación Argentina de Psicomotricidad implica un hiato, un corte en la historia de la psicomotricidad argentina, ¿sí? Que es el pasaje de esta visión instrumental, reeducativa, de reparación de, sintomática, a un intento, vamos a decirlo así, ¿no? Porque a un intento de comprender el cuerpo de otra manera. Mm. Sí, me Básicamente. imagino que el cuerpo había entrado en cuerpos de dictadura, saliendo en cuerpos de democracia, y ahí con eso ir a la práctica digamos, a lo social, también lo que hablaba Mirta sobre este lugar situado de la psicomotricidad, estamos en Argentina con este contexto, ¿qué hacemos? Sí, esta era básicamente lo que... Yo te puedo decir desde mi profesión de base como profesor de educación física. En las escuelas teníamos que, por currículum, y el supervisor te lo marcaba, teníamos que enseñar lo que se llama orden cerrado en el ejército. ¿Sí? ¿Qué es el orden cerrado? Son las posturas de disciplinamiento, firme, descanso, alineación, ¿no? Marchar, formar. Y esto estaba en el currículo, ¿no? Entonces, revelarse a esto, por supuesto, que era de una manera que no podía ser abierta. ¿Mm? No podíamos revelarnos abiertamente. Y esto también, digamos, estaba el miedo, jugaban muchas emociones, más o menos como las que se jugaron después en instancias como la crisis del 2001, como ahora, digamos, con distintos motivos, ¿no? Y con distintos contextos, pero el miedo, la angustia, y, y fue una forma de tramitar esto, creo. Ahora, con respecto a lo que vos traes, de esto del cuerpo situado, la emergencia de la consideración de lo social y lo político, muchos, la mayoría lo teníamos por trayectoria, por ideología, digamos, no hablábamos de esto, no hablábamos de política partidaria, ¿no? Ni tampoco mucho de lo político, sino de lo que se expresaba a nivel de las prácticas. De esto sí se hablaba. Pero esto, si bien ya estaba previamente, porque algunos éramos militantes, bueno, es Mirta Chockler la que de alguna manera plantea esto a fines de los 70, principios de los 80, ¿no?
Y yo podría sintetizarlo en una pregunta que ella lanza, ¿m? Que es esta de, ¿cómo será una psicomotricidad para un país del tercer mundo? Y esto no nos ocurría, digamos, esa pregunta, así como el denominarnos psicomotricista, esa pregunta abre, ¿no? Además de abrir la cabeza, abre el panorama, porque por un lado el llamarnos psicomotricista le resolvió a los franceses, ¿no? Porque eran primero reeducadores, después psicoreeducadores, y el ser psicomotricista, ¿qué implicaba? Que vos te formabas con la posibilidad después de hacer tu elección en el camino que quisieras tomar. Entonces también acá resolvió cuestiones internas de nuestro país, me parece, ¿no? Yo no sé cuándo los colegas cordobeses se comenzaron a llamar psicomotricistas, pero sí sé, además he trabajado a principios de los 80 con una colega recibida en el Instituto Cabré, he hablado con colegas de Córdoba, y bueno, el título era profesor de educación psicomotriz. ¿Cómo era la identidad? Digamos, esto es algo a charlar, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de Mirta Chockler, bueno, un día de esto por ahí lo tendríamos que responder, ¿no? Pero sí se ha Claro, ido, pero sí se ha ido, de la historia, ¿no? Digamos, de las historias personales a la historia de lo social, ¿no? Es un ida y vuelta. De hay, la... hay mucho de lo personal, por supuesto, puesto ahí, no elegimos esto porque sí, no elegimos el campo por ejemplo, el trabajo en la discapacidad porque sí, creo que uno pone algo. Y digamos, lo primero que aparecía, que es algo que por ahí seguramente les habrá ocurrido a ustedes, es esta cuestión de poner en juego información tan vasta de distintos lados, ¿no? Porque no es lo físico, no es lo psíquico, es lo psicomotriz, ¿no? Esto es lo primero. Pero volviendo a la pregunta, sí se ha ido respondiendo en la práctica, porque en todos nuestros profesores, en todos los referentes, y a mí me parece que los que siguieron, digamos, los que han sido profesoras de ustedes, que han hecho como 8 o 10 años de formación, por otra parte, ¿no? Esas, esta inquietud por lo social y lo político ya está. Digamos, yo he conocido por lo menos a todos los referentes de Buenos Aires, los referentes actuales de la psicomotricidad argentina de Buenos Aires, y sé de sus inquietudes. El problema es cómo se articula eso, ¿sí? Y bueno, ahora parece que de la mano del psicoanálisis, ¿no? Aquello que considerábamos como del contexto, ¿no? Como ese contexto como un epifenómeno, ¿no? Como algo que estaba en los bordes, alrededor, que nos afectaba y de lo cual somos conscientes, ¿no? Pero como que no cruzaba nuestra disciplina. Ahora parece, ya hace bastante, ¿no? Que va cobrando sentido, y de la mano del psicoanálisis estamos viendo cómo, bueno, cuando se expresa, por ejemplo, desde Jorge Alemán, Nora Merlin, y otros psicoanalistas, eh, digamos, el capitalismo no es que está a un costado, nos atraviesa, nos cruza, y eso constituye subjetividad, hace cuerpo en nosotros. Hace cuerpo. Sí, 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 totalmente. Me quedé pensando en esta entrada cuando te formaste en la asociación y después fuiste también formador ahí mismo en la asociación, ¿no? Y en lo que sería ahora Escuela de Maestros, esa parte docente también que es impronta Sí, tuya. no, pero ¿qué pasó? Cuando
esa escuela cuando termino a ver, ahí estaban, antes quiero nombrar alguna, no puedo nombrar a todos, pero estaba Celina Marini, Marta Goldman, Liliana Cruz, Daniel Calme, que era su segunda formación. Él se había formado con Belia Botadoro, junto con Débora Schoge, y ahí hacía su segunda formación, ¿no? Esto hizo que él, cuando apenas terminó la formación, bueno, fuera el organizador, el creador del Departamento de Formación Corporal, que ya estaba, la formación corporal ya estaba, pero él lo organiza como un departamento, con un lineamiento, con muchas personas, ¿no? Pero antes quiero contar algo. Cuando terminamos, cuando ya se le pegó un límite, digamos, a la formación, que fue a fines del 81, me acuerdo que fue en el transcurso de un seminario de neuropsicología, ¿no? Con Iván Lebrán, que había invitado Mirta Chockler. Ahí, en un descanso, nos llama a Celina Marini, a otra compañera que creo que se llamaba Teresita Geri, no me acuerdo bien, y a mí, y nos dice que estábamos en condiciones de ser miembros de la comisión directiva. Y bueno, era un peso tremendo, ¿no? Pero bueno, nosotros habíamos recibido la formación ahí, y lo hablábamos con Celina, particularmente yo, y bueno, decidimos aceptar y bueno, por eso yo tengo trayectoria en la escuela, en la antigua escuela de formación psicomotricistas, en la asociación, como en la asociación, ocupando distintos cargos en la comisión directiva. Entre los fines de la asociación estaba reunir a los interesados en la psicomotricidad, te digo, para abonar más, comprender más la situación inicial. La difusión del conocimiento, lo que se fuera adquiriendo como conocimiento, y la formación. Por lo tanto, la escuela que se arma, ¿no?, que fue modificada varias veces y que tuvo una exigencia, era para sistemática y el título no era oficial, pero estaba destinado a profesionales, digamos, de la salud y de la educación. Y bueno, no sé dónde estaba, pero lo que es muy vasto. Entonces, esta escuela, digamos, generó a lo largo de casi 20 años, de esta escuela egresaron 350 personas. Lo que no significa que las 350 personas se hayan convertido todo en psicomotricista, porque al principio uno podía, digamos, cuando ya se armó como formación, uno podía dedicarse a asumir la identidad de psicomotricista y dedicarse a eso, o uno podía llevarlo a su profesión, ¿no?, y renovar la profesión. Y esto era legítimo, esto estaba dentro de las finalidades iniciales. Por eso la escuela fue un lugar de multiplicación, fue un lugar de una posibilidad de transmisión del saber de todos los actores que fueron pasados como... por lo tanto, incentivaba la práctica y fue un lugar de donde partieron los primeros psicomotricistas que se insertaron en el ámbito hospitalario de Buenos Aires, que se insertaron en distintos lugares, que es a lo que se les llamó y se les llama generación de campo.
Y nosotros decíamos en ese momento, digamos, que teníamos un reconocimiento de hecho, ¿no? Si bien no de derecho. Fueron Bueno, no sé. derechos que fueron conquistando también por el trabajo y las bases que se fueron armando de la asociación para hacer la carrera universitaria en una universidad pública. Claro. Antes te quiero terminar de contestar tu pregunta anterior. Teníamos que hacer en ese momento, para ser docentes de la formación, teníamos que hacer dos trayectos, ¿no? Dos ayudantías, una en teoría y práctica, que en ese momento se llamaba teoría y técnica, y otra en formación corporal. Yo cumplo con eso y digamos, en el segundo lustro, no me acuerdo bien cuándo fue, de la década del 80, estoy convocado por Leticia González para ocupar la cátedra de formación, de teoría y práctica 1. Sí. Hasta ese momento yo estaba dentro de lo que podría ser un introductorio, que era muy breve, que era receptar a los aspirantes, ¿no? Y ahí es donde, bueno, yo me convierto en profesor de la carrera, ¿no? En teoría y práctica 1. Ahí es donde, bueno, enseñaba el enfoque baloniano, que me viene de Mirta Choker, de Paulina Seija y particularmente de Noemí Benay, ¿no? Ahora, lo que vos, después por un breve periodo fui director de esa escuela, que sucesivamente fueron Mirta Chockler, Débora Schoger, Leticia González, Elina Marini. Ahora, de entrada, nosotros sentíamos que nos faltaba algo para, digamos, que está bien, teníamos una formación que la tenemos que continuar, ¿no? Sí. Claro, la tenemos que continuar, y eso dependía de cada uno. Sí, fueron haciendo algunas cosas, obviamente, de la asociación y de otros lados para brindar oportunidades para eso, pero nos teníamos que completar nosotros, ¿no? Ahora, había dos cosas. Uno, que el objetivo era lograr la oficialización, ¿no? De la carrera. Pero ¿cómo hacerlo desde ese lugar? Era muy difícil, muy complicado, ¿no? Después era, obviamente, siguiente a eso, se trataba de generar una carrera. Eh, una carrera. Pero además, esa carrera de entrada, y creo que no tuvo discusión, ¿no? Fue más o menos explícito, más o menos implícito, que quedó claro que tenía que ser universitario. O sea, llamarse psicomotricista, carrera universitaria, eso, la función que cumplió fue la de preparar el terreno para después plantear la profesión autónoma, la autonomía de la profesión. Ni paramédico, ¿no? Ni dependiendo, no, sino la autonomía de la profesión. Esto, bueno, ahí está, creo que se puede abonar desde la historia francesa incluso, ¿no? De la psicomotricidad. Pero fue así. Y teníamos la convicción que tenía que ser, fuéramos o no universitarios nosotros. ¿Sí? Y entonces, por ese motivo, es decir, la Asociación Argentina de Psicomotricidad nunca estuvo con la creación de carreras terciarias. Nunca estuvo, ¿no? Sino con la creación de una carrera universitaria. Por eso se dio 20 años. Nosotros nos dimos 20 años digamos, hasta que en el año 98, porque dentro de una crisis institucional, que ocurre en todas las instituciones, ¿no?
Este, Ahí está el materialismo dialéctico apareciendo y armando crisis, pero que fueron necesarias para lo que vino. sí, porque no hay nada, no es un jardín de rosa, ni lo es Mm. ahora tampoco, ¿no? Lo que se trata es de detectar las contradicciones. No hay que tenerle miedo a la contradicción. Sí, claro, mientras estás transitando lo sufrís, ¿no? Pero, pero todo crece por oposición. La contradicción es el motor de la historia. Entonces todo crece por oposición. Entonces, fue fundamental de que fuera heterogéneo, que fuera diverso. Otra característica es la diversidad. Es decir, se prepararon todas las condiciones para que se generara la carrera que hoy ustedes están cursando o habrán cursado. Eh, en el año 98, dentro de una crisis de crecimiento, yo hoy lo veo como una crisis de crecimiento, no como una crisis terminal, porque siempre están los fantasmas de cierre de las instituciones, ¿no? Por aquello, viste, de la pulsión de vida, la pulsión de muerte, bueno, en las instituciones también están estas cosas. Sí, sí. Como el momento de primarización de los vínculos, digamos, este recorrido lo hicimos, y por suerte lo hicimos. Y entonces, esa crisis de crecimiento nos estaba mostrando de que era inminente la necesidad del título legal. Porque a la gente le gustaba mucho la formación de ahí. Estaba muy contento, muy satisfecho. Teníamos un prestigio impresionante como institución. Los profesores tenían un prestigio ya que iba más allá de Buenos Aires. Este, pero ¿qué pasaba? No teníamos un título oficial. Entonces la gente prefería ir a hacer un curso que le diera un papel, ¿no? Con el cual ir y mostrar eso, porque en los 90 empieza a manifestarse muchas cuestiones de la mano del neoliberalismo, ¿no? Por un lado se propugnaron las carreras cortas, nosotros dijimos no, tiene que ser larga. Este, Algunos y sí, por, se encarnan, lo llevamos a la corta, más a la larga que a la corta, pero digamos, pensándolo, me imagino en legitimar, digamos, diferenciar no por menos o por más, sino por ofrecer este lugar de la diversidad con una formación permanente, como decías vos. Terminábamos un curso, pero nos seguíamos formando, teníamos ese compromiso y esa responsabilidad de continuar con la formación corporal y la formación profesional. sí, pero parte de esa formación, yo supongo, yo por lo menos en mi práctica lo hice en las instituciones trabajando. ¿Cómo? En la interacción, en el trabajo de equipo. Digamos, no es. Y creo que la práctica hospitalaria, yo no tengo experiencia más que de hospital de día, ¿no? La atención de chicos y adolescentes psicóticos, fue un pasaje por eso, pero creo que además de un lugar de expresión de la práctica, es un lugar de aprendizaje, digamos. Uno cuando, bueno, como el docente, cuando enseña aprende, ¿no? Aprende enseñando. Sí, Eh, con pero otros. también está, La formación ¿eh? es formarse con otros, aprender con otras y con otros. Esto Sí, ya estaba en las bases. porque hay que entender de que la formación no es, ¿cómo decirlo? Para no herir susceptibilidad. Este, no es simplemente, no es adquirir productos, No es ¿no? acumulativa, en ese No sentido es de, bueno, acumulativa, no es acumulativa, ¿viste? Uno también tiene sus contradicciones y hay un proceso que debe llevar adelante, ¿no? Ahora, bueno, de la asociación creo que más o menos estas son las cuestiones fundamentales, ¿no? Es decir, simplemente agregar que
digamos. Hubo como dos pilares que yo resaltaría, porque participó mucha gente en el sostenimiento de la asociación, ¿no? Hubo como dos grandes pilares, dos grandes referentes que yo tengo. Mirta Chockler, sin detrimento de los demás, ¿no? Y Débora Schoger, digamos, ¿no? Después estuvo Alicia Lende, Celina Marini, desde otro lugar, desde la permanencia, y mucha gente que fue construyendo ese lugar. Y entre las tensiones que decíamos antes, estaba esto si escuela o asociación, ¿no? En realidad, eh, el tema de sostener la asociación y que haya sido reflotada por las nuevas generaciones, es decir, por los les licenciados, se dice así, bueno, Esto también, la construcción del lenguaje es una construcción, sí, así que estamos en eso. vamos a ver cuándo rindo eso, pero estoy estudiando. Eh, fue fue importante en todo este sostenimiento, digamos, el trabajar con esas contradicciones. Y el hecho de que haya sido retomada la sociedad y reconvertida es un acto muy inteligente y necesario, porque no es lo mismo, ¿no? Partir de cero que partir con una historia. Claro, ahí es que nunca partimos de cero, como Nunca. charlamos el otro día. Y hay una cuestión que aprendí, bueno, lo aprendimos en la vida, ¿no? Viste que está aquello después de la dictadura, vino, digamos, todo un proceso en la salida muy doloroso. Las salidas son dolorosas, ¿no? También. Porque después de la alegría, la euforia, eso son dolorosas. Esto de memoria, verdad y justicia, ¿no? Bueno, tener activa la memoria. Eso por un lado lo pongo como ejemplo, pero por otro lado, en las instituciones, sobre todo la escolar, una donde trabajé 30 años, mi cargo era profesor de educación física, pero yo tuve la libertad para aplicar muchísimas cosas ahí, ¿no? Para ir haciendo psicomotricidad, digamos. El título de educación física iba por un lado, pero en la práctica ahí Pero aparecía yo, el jugar, pero aparecía sí, porque, la identidad psicomotriz, digamos, que también retomaban por acá. pero sí, por supuesto, porque yo tuve un pasaje, digamos, un trabajo de consultorio, trabajando con Débora Shaw, que ella me convocó unos cuantos años, pero mi fuerte, mi trabajo más, más constante y que más duradero ha sido el trabajo en las instituciones de educación especial. En privada como psicomotricista, ahí no hacía falta tener un título legal, ¿no? Pero en la educación estatal, sí, no existía primero, después cuando existió, podían entrar los kinesiólogos, ¿no? Después, más adelante, se fueron dando las posibilidades para que fueran ingresando los psicomotricistas egresados de las carreras universitarias, incluso las terciarias también. Eh, entonces, ¿qué podía hacer yo? Eh, a mí, yo te digo, yo tenía, por ejemplo, armaba talleres de psicomotricidad, primero dirigidos al primer grado, después lo extendía al primer ciclo, y tuve mucha receptividad, digamos, no, porque trabajé en lugares donde se aceptaban todo tipo de propuestas que tuvieran que ver que aportaran creativamente alternativas a la educación, Sí. ¿no? Y en esta escuela que te digo, donde estuve 30 años, pasamos por tres edificios, ¿no? En el último, digamos que estuve hasta mi jubilación durante 20 años, yo estoy jubilado ya hace 8 años, ¿no? En ese edificio, situado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, eh,
era un edificio donde, por ejemplo, te digo, donde cada aula tiene un patio. Y yo trabajaba ahí en un lugar que está en el subsuelo, que es como un gimnasio, no termina de ser gimnasio ni salón de acto, ¿no? Pero cumple las dos funciones. Y bueno, yo ahí tenía mi mundo con los chicos, este, entonces no hacía una educación física como la que aprendí inicialmente, digamos, allá por los 70, principios de los 70. Aunque la educación física infantil se fue renovando mucho, incluso de donde yo aprendí también, ¿no? Estaba, era distinto, es distinto la educación física infantil a el resto de las aplicaciones de la educación física que están más ligadas al rendimiento, ¿no? Mientras que la educación física infantil está más ligada a la formación. Esto más un, una renovación del currículum de educación física que planteaba los ejes de la educación física infantil centrados en tres ejes. El cuerpo, bueno, el cuerpo y movimiento, no me acuerdo cómo se llamaba, el cuerpo, el espacio y el tiempo, el cuerpo y la sociedad. Me dieron, digamos, los argumentos para desplegar, digamos, lo, lo que quisiera, ¿no? Dentro de, por supuesto, siempre fundamentado y mostrado en la práctica. Y no tuve ninguna dificultad en las propuestas. Entonces tenía estos talleres, llegué a hacer talleres también hasta llegué a coordinar un taller una vez, digamos, con mis propias compañeras maestras y el equipo de conducción y el gabinete, ¿no? Como forma, en una jornada de reflexión y como forma de arribar, digamos, a la temática, yo coordiné ese tal. Entonces estaba aceptado como un profesor de educación física, pero ese era porque a mí, mira, te lo digo más rápidamente. Cuando yo participaba en las reuniones de equipo, me decía, pero vos sos psicomotricista, ¿no? Claro, ¿qué indica esto? Que estaba tratando de ver las cosas desde otro lugar, ¿m? Por un lado. Por otro lado, quiero aclarar que teníamos en esa escuela, durante 20 años, en ese edificio que estoy contando, por unas cuestiones horarias, entonces, nos sobraban horas. Esas horas, que eran media hora, 45 minutos, se destinaba a Ateneo. De manera que teníamos una reunión diaria. Yo no iba todos los días, pero el día que iba tenía una reunión de Ateneo. Y en el trabajo cotidiano se hablaba mucho entre docentes, ¿no? Yo no era que me entregaban el grupo y yo me iba, no, siempre había un intercambio de alguna novedad, algo referido a los chicos. Y en la entrega de los grupos también. Yo recuerdo la frase de una alumnita que me dijo en un momento, profe, le va a contar a la maestra lo que hicimos, ¿no? Entonces, estaba claro que para los chicos y las chicas era importante que nosotros habláramos de ellos, lo sabían, ¿no? Entonces, incluso era una forma, por un lado, de dinamizar la imagen que nos hacíamos del alumno, ¿no? Aquello de la profecía de autocumplimiento, bueno, de alguna manera la dinamizábamos, la combatíamos de este modo. Y por otro lado, ir haciendo un seguimiento de los chicos, ¿no? Yo tenía que hacer informes, y esto no solo en esta escuela, sino en la otra también, de educación especial, tenía que hacer informes 4 veces al año. Y no ponía las cuestiones instrumentales solamente, ¿sí? Y no las Sí, hay cuestiones algo relacionadas.
¿no? Digamos, como en la mirada desde asumirte psicomotricista y en la práctica, también les hacía pregunta a los y las docentes, que después me contabas que también había talleres y que se produjo una demanda de que adultos y adultas docentes estuvieran también haciendo psicomotricidad con los talleres, poniendo el cuerpo en esa relación. Sí, se empezó pero aparte, hay que entender esto. A ver, mis compañeras maestras y compañeros maestros tenían todes, dos formaciones, por lo menos. Era maestros y maestras, y eran psicólogos, fonoaudiólogas, licenciadas en ciencia de la educación. Todos teníamos una doble formación, como menos. Esto hizo, digamos, hacía mucho a la comprensión y al intercambio. Fue muy rico, por eso te digo que estos lugares son lugares de aprendizaje. Yo iba a enseñar, estaba claro, mi cargo era profesor de educación física, pero yo hacía la educación física como la fui concibiendo. Ahora, es una discusión si yo hago psicomotricidad, si soy psicomotricista, es lo que yo hice, y tal vez es la primera vez que lo explico, que lo puedo explicar con tanta soltura, ¿no? Porque, a ver, yo nunca dejé la psicomotricidad. Y esto cumplía, y no creo ser el único, no creo ser el único, y no creo ser el único de la única profesión, porque hubo otras profesoras y profesores de educación física que hicieron la formación de psicomotricista, pero también hubo fonoaudiólogas, también hubo kinesiólogas, que pudieron o no dedicarse a ser psicomotricista. Tuve alumnas incluso dentro de esta formación, la antigua escuela, que después siguieron psicología. Y no la detecté nunca, digamos, en una acción como psicomotricista, ¿no? Sí. Entonces, el destino que uno elige es independiente, pero eso estaba previsto, ¿eh? Como ahora tiene que estar, supongo, previsto la posibilidad de que cada uno haga su camino, ahora sí, en la era profesional propiamente, como psicomotricista, que ahora sí, cada uno de ustedes pueden hacer el camino que quieren, ya sea en la infancia, en adultos, utilizando natación, no sé, digamos, se abre todo en abanico, un sinfín de posibilidades, con el arte, eh, con tal o cual concepción, digamos. Este, ¿eh? Sí, como Y es el lugar del cuerpo, ¿no? Del cuerpo que no está en blanco, el cuerpo que posee una historia, y eso, digamos, como es el punto en que la psicomotricidad, digamos, emerge y entra en vínculo con los otros y con las otras, ya sea la, con alumnas, alumnos, compañeras, compañeros, con docentes. Ahí, como decía Herminia, es transformadora, digamos, pasa por el cuerpo, transforma ese modo de decir, el modo de pensar, el modo de mirar, y se encuentra, va al encuentro. sí, yo creo que a mí me cambió la vida, digo, este, a mí me cambió la vida y la visión, hasta la visión política, ¿eh? Porque ya no se trataba de cambiar las condiciones sociales, me ayudó a comprender, ¿no? Que hay que trabajar mucho con la educación, con la subjetividad, con la construcción de la subjetividad en el plano cultural. Es el movimiento que se viene dando, ¿no? Es decir, que no se trata solo de una modificación de las estructuras económicas, sino que hay que ir preparando el camino para esa transformación. Mirá, yo creo que toda la historia de la psicomotricidad, porque una de las cosas que también me ha tocado
enseñar, investigar y enseñar es acerca de la historia de la psicomotricidad. Acá también estaban comentando algunas de las chicas que bueno, que te agradecen por traer esta voz en primera persona de la historia de la psicomotricidad, por ser uno de los promotores del crecimiento de nuestra disciplina. Hermoso encuentro, dice Vero, felicitaciones. Y también pensando en esto, porque lamentablemente nos están quedando 5 minutos, acá decían las No chicas. me di, Sí, no, pero si no dije nada. te podemos estar escuchando horas y horas, y es verdad, pero Y de la acá en los pandemia, tiempos, y de Balón, y de la historia. te digo, yo digo, estoy ¿Cómo? pensando en una segunda parte de esto, No, porque si vos me invitas a charlar, si vos me invitas a charlar, bueno, pues, está bien. Por lo menos yo doy mi visión, a lo mejor coincide con sobre todo con mis compañeros, porque ahí siempre hay una finalidad, hay todo digamos, una imagen desde los fundadores, y es importante que desde los de segunda generación podamos dar también nuestra imagen de aquellos acontecimientos, ¿verdad? Por lo menos esto. Bueno, eso es lo que llegamos a hacer. A mí me asombra. No miraba el reloj, no puede ser. ¿Cómo que sí, pasó una hora? están pidiendo un segundo encuentro, así que yo creo que después lo tendríamos que charlar en esto, porque me parece que No, nos sí, merece. a mí me quedó en el tintero porque no sabía que esto de la charla informal daba para tanto, ¿viste? Mira, a mí, De acá te son cuento una tiranos, cosa. el tiempo de Instagram es tirano. Siempre cuando me llama Débora Yoge, que es una gran amiga, fue mi profesora y es gran amiga de 40 años, me dice, cortito, cortito, chiquitito, porque me tengo que hacer, pero ¿qué te pasa? No, porque vos me salí con la historia. Es parte también de tu identidad. Así que bueno, te hago el desafío, en esto nos quedan 4 minutos. En la pregunta, ya un clásico del cierre de los cafés psicomotores, bueno, la pregunta iba en relación también desde tu lugar, como Ernesto, que algo que quieras decir, un comentario, una frase, un pensamiento, una reflexión para los y las psicomotricistas que están viniendo, que se están formando y que están entrando y metiéndose en la disciplina. ¿Vos qué les dirías? ¿Cuál sería tu aporte? Yo diría, digamos, reforzaría algo que viene ocurriendo y que se incluyan en ese movimiento. Yo lo haría extensivo a los psicomotricistas, ¿no? Con todo respeto a todos. Que es continuar en esto que ya se viene dando hace tiempo, pero que es reforzar, continuar en este intercambio de ideas, en este debate. Desde un lugar, digamos, de escucha, ¿sí? Fundamentalmente. Por otro lado, señalaría algo que también es característico nuestro, sea en la etapa prehistórica, digamos, como en la etapa profesional, propiamente dicha, que es la pasión, ¿no? El amor por la disciplina, el amor por nuestra práctica, siempre claro con el cuidado de costumbre que tenemos que tener, que es no enamorarnos de nuestra propia imagen, ¿no? Cuidar de no enamorarnos de nuestra propia imagen. Los enamoramientos son importantes que sean, digamos, por lo diferente, ¿no? En cuanto a la teoría, claro, vos me decís a los que se inician, yo por eso había pensado más en un conjunto, ¿no? Yo creo que en cuanto, por ejemplo, a la cuestión teórica, me parece que hay que intentar, digamos, no anteponerla a la práctica a priori, ¿no? Hay que intentar, digamos, construir más a partir de la praxis. No es que no se haga, se hace, digamos, ojo, pero digo, reforzar más este concepto, ¿no? La praxis, o sea, reflexión sobre la propia práctica. Y sobre todo ir digamos, como metodológicamente, de lo particular a lo general. No anteponer la teoría, sino construir la propia, tratar de desligar. Si bien uno mira desde un lugar, bueno,
tratar de estar lo más en blanco posible frente a ese otro, ese sujeto del que no sabemos nada y tenemos que aprender. Y ir de lo, no sé, de lo particular a lo general, de lo concreto al abstracto. Por Nos otro lado, está diría que quedando 5 sí, hay que segundos tener en antes de que se cuenta, corte.